Bienvenido a una prueba del límite, ya que x se aproxima a 0 de la cantidad de ax menos 1 dividido por x es igual a 1 usando el teorema de compresión. Tenga en cuenta que intentamos determinar este límite usando la sustitución directa. Tenemos la forma de enterramiento de 0 dividido por 0. Como usaremos el teorema de compresión para nuestra prueba, comencemos por revisar el teorema de compresión. El teorema de compresión establece que si f de x es mayor que o igual a g de x, y menor o igual a h de x para todo x en un intervalo abierto que contiene c, pero posiblemente no en c, y el límite a medida que x se aproxima a c de g de x es igual a el límite cuando x se aproxima a c de h de x, que son iguales a L, entonces sigue el límite cuando x se acerca a c de f de x también debe ser igual a L. Mirando esto gráficamente, f de x sería esta función en el medio que siempre es igual o mayor que esta función inferior, y también siempre igual o menor que esta función superior. En algún intervalo abierto que contiene 0. Y por lo tanto, dado que el límite a medida que x se aproxima a 0 de esta función inferior es igual a 0. Y el límite cuando x se aproxima a 0 de esta función superior es igual a 0. De ello se deduce que el límite cuando x se aproxima a 0 de esta función media, f de x también debe ser 0. Entonces, debido a que estamos tratando de probar el límite a medida que x se aproxima a 0 de la cantidad de ax menos 1 dividido por x es igual a 1 usando el teorema de compresión, primero graficaremos esta función, luego determine dos funciones que satisfagan el teorema de compresión. Entonces, en azul tenemos la gráfica de f de x es igual a la cantidad de a la x menos 1 dividido por x. Esta función inferior aquí, que llamaremos g de x es igual al valor absoluto negativo de x más 1. Y luego esta función superior, que llamaremos h de x es igual al valor absoluto de x más 1. Observe cómo la función f de x no siempre es menor o igual que esta función superior, pero es menor o igual que esta función superior en un intervalo abierto que contiene 0. Entonces, solo consideraremos esto en el intervalo abierto de 1 a 1 negativo, para satisfacer el teorema de compresión. Entonces, para configurar nuestra prueba, consideraremos que g de x es igual al valor absoluto negativo de x más 1, f de x es igual a la cantidad de para x menos 1 dividido por x, y h de x es igual al valor absoluto de x más 1. En el intervalo abierto de 1 a 1 negativo, tenemos que e a x más 1 dividido por x siempre es mayor o igual que el valor absoluto negativo de x más 1. Y menor o igual que el valor absoluto de x más 1 que acabamos de ver gráficamente, y el límite cuando x se acerca a 0 del valor absoluto negativo de x más 1 es igual a 1, que podemos determinar realizando una sustitución directa, y el límite cuando x se aproxima a 0 del valor absoluto de x más 1 también es igual a 1. Y eso es todo lo que necesitamos mostrar. Y por lo tanto, según el teorema de compresión sigue el límite de x se aproxima a 0 de la cantidad de a la x menos 1 dividido por x también debe ser igual a 1. Entonces, tenemos nuestra prueba, pero volvamos y veamos esto gráficamente nuevamente. El teorema de compresión se cumple en el intervalo abierto de 1 negativo a 1, y porque a medida que el límite de x se aproxima a 0 de esta función inferior es igual a 1. Y el límite de x se aproxima a 0 de esta función superior es igual a 1, se deduce que el límite cuando x se aproxima a 0 de ax menos 1 dividido por x también debe ser igual a 1. Espero que hayas encontrado esto útil.